Señor les bendiga, hermanos, en este día. Es una bendición poder eh, una vez más traer el consejo, la palabra de Dios. Vamos a comenzar hoy el desarrollo de nuestro tema, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra vida. Y le pedimos al Señor con todo nuestro corazón que sea de bendición para todos los que escuchan a través de este medio. Vamos a decir que lo que hoy vamos a compartir lo queremos hacer en una perspectiva bíblica y profética de lo que ha estado sucediendo y lo que ha estado sucediendo sobre la faz de la tierra. El tema de hoy es el que se opone al culto de Dios. El que se opone al culto de Dios. Y queremos enfocarlo en su palabra, la palabra eterna, y a la luz de ella conversar y que el Espíritu Santo nos pueda dar la guianza, el entendimiento, ¿verdad? La sabiduría a los que hablamos y a los que oyen, para que sea de bendición. La verdad es que con las cosas que han estado sucediendo, las señales, sería más exactamente, que han estado saliendo a luz, y esta señal que tenemos hoy de todo este confinamiento y este estado de calamidad que ha estado ya más de durante 2 meses. Necesitamos hablar y esclarecer algunas cosas a la luz de la palabra de Dios, como decíamos, que la Biblia deja ver que detrás de todo esto hay algo que se mueve, que maquina, y es precisamente del lado de tinieblas, en la oscuridad, en la penumbra. Hay alguien que se oculta y que está fraguando toda esta operación de error, le dice el apóstol Pablo. Y esta operación de error que se está trabajando bajo la mesa, ¿verdad? Y solo la luz del Espíritu puede alumbrar ahí y declararnos qué es lo que está sucediendo. Entonces, el que se opone al culto a Dios, ese sería nuestro tema. Y voy a poner acá la base bíblica para poder fundamentarnos en la Biblia, ¿verdad? Que es la palabra, la profética más segura. Segunda Tesalonicenses 2:4. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 4, que ahí declara así: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Qué tremendo este texto, y ya le voy a decir ahorita de quién se trata, pero de ahí, de este versículo, el nombre del tema, mire: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que se opone al culto de Dios? Entonces, en el siguiente verso lo vamos a esclareciendo, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo, según el apóstol Pablo, que hay un ser maligno que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, que siempre ha querido estar en el lugar de Dios, el lugar que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Siempre lo ha querido usurpar, tenerlo y estar sobre él. Eso jamás lo podrá. Pero miren el versículo anterior, en el capítulo 2, verso 3. Mire cómo dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ¿quién es ese que se opone, que se levanta contra el culto a Dios, contra todo lo que se llama Dios? ¿Quién es ese que se quiere sentar en el templo y quiere que se le adore a él
quiere la adoración para Él, pero no se la damos. ¿Quién es ese que se quiere hacer pasar por Dios? El Dios grande y sublime, verdadero. Es este, mire, que dice acá, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo. Es decir, Satanás encarnado en un hombre, el mismo diablo en la persona de un sujeto, y que quiere que viene en camino y quiere manifestarse ya. Ya va a ver por qué le comienzo a decir que se quiere manifestar, que ya quiere salir a la luz, pues, así como nosotros, ¿verdad? En físico, ya se quiere presentar y decir, bueno, y entonces engañar. Por eso dice, mire, cuando comienza este verso, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Bueno, entonces se quiere manifestar, en resumen, pero siempre ha querido ser Dios, quiere ser Dios, y por eso trae una operación maléfica tras de él, y quiere usurpar y quiere engañar y quiere en esa operación de error envolver a todo el mundo. Y si fuese posible, dice la Biblia, aún los escogidos de Dios, imagínese usted, pueden ser engañados, eso lo dice la Biblia, que dice que si fuere posible, hasta los escogidos dice que van a ser engañados. Entonces hay que tenerle el ojo puesto a esto, hay que velar y orar, como dijo nuestro Señor Jesucristo, y mantenerse en alerta, en vigilia espiritualmente, para que esto no nos vaya y no nos quiera arrastrar, y más ahora que está tan cerca, que vemos esta situación como está. ¿Quién creemos nosotros que está detrás de todo esto? ¿Quién será el que quiere establecer un nuevo orden mundial en toda la tierra? ¿Quién cree usted que es? Mire, nadie os engañe. Y abajo dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este ente espiritual que no ha aparecido físicamente es el que está detrás de todo y quiere engañar. Pero sigamos un poquito más adelante. Me interesa ahorita tocar el punto y fundamentarnos, ¿verdad?, en la palabra, en eso que dice que quiere ser Dios, siempre ha querido, desde tiempos remotos y antiguos. Mire Isaías 14:13. Pongámosle fundamento con la palabra, porque es el mismo acá. Entonces, mire, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Quién era el que decía esto? Que dice aquí, en su corazón lo decía. Es aquel que estuvo en el Edén de Dios, y dice la Biblia, en medio de las piedras de fuego. Ahí estaba, dice, ahí lo pusieron cuando fue creado. Y dice que hubo tamboriles, hubo música, dice, alrededor de él, el día que fue creado, que se llamaba Luzbel. Y se convirtió en diablo y Satanás. Pero se convirtió en eso porque se fue hallado en su corazón la iniquidad. Es el mismo enemigo que ahora quiere en la persona de un sujeto venir, encarnar en él y revelarse al mundo para ser adorado. Este es el que decía, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Va, mire por qué quería subir al cielo. Vamos aquí. 14:14. Mire qué más decía. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mire qué concepto el que tenía de sí mismo, más alto concepto. Dice, seré semejante al Altísimo. O sea que quería ser igual que Dios. Ese era el pensamiento de su corazón, por eso lo derribaron. Entonces venía cayendo como un rayo, Jesús lo dijo. Yo veía a Satanás caer como un rayo. Entonces, ¿por qué fue? Porque quiso ser semejante al Altísimo, como Dios Todopoderoso. Y de esto hay bastantes versículos. Es decir, que aquí lo que estoy poniendo antes de entrar en el desarrollo, ¿verdad?, de esta reflexión es un marco referencial solo para que podamos comprender quién es este sujeto, quién es este que quiere ser Dios. Ezequiel 28:2
que dice: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, mire que dijo, yo soy un Dios. Es ese mismo espíritu aquí en el príncipe de Tiro. Ahora sigue diciendo, en el trono de Dios estoy sentado. Mire lo que decía, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, le dicen, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Mire qué tremendo. Entonces era el mismo de Isaías 14, que dijo en su corazón, seré semejante al Altísimo. Ya, solo que aquí ya venía y era un príncipe de Tiro, pero aquí le están en esta figura, le están diciendo, tú no eres Dios, pusiste tu corazón como de Dios, pero no eres Dios. Pero esto es solo un marco referencial, ¿verdad? Entonces solo le estoy poniendo ejemplos de por qué, donde empezamos, 2 Tesalonicenses 2:4, dice, se sienta en el templo de Dios como Dios y quiere ser igual que Dios. Quiere la adoración para Él, el culto para Él. Por eso se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Entonces mire Ezequiel 28:6. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Mire lo que le dicen acá el profeta. Pusiste tu corazón como corazón de Dios. Mire todos los pensamientos que tenía, todo lo que estaba maquinando. Entonces ese que está en oculto, en las sombras, y que ahora se quiere manifestar, quiere revelarse, en medio de todo este caos, de toda esta calamidad que está sucediendo. Muchos líderes en el mundo, líderes de naciones, están pidiendo un solo presidente, es decir, un solo líder. Ya lo pidieron muchos, por ejemplo, en el Reino Unido, ya el primer ministro dijo que necesitamos un único líder. El Papa, él ya dijo que necesitamos un líder, solo uno. Y así en diferentes naciones están pidiendo un líder. Y es el que se quiere manifestar y se quiere revelar. El tirano que se va a manifestar. Y va a venir con engaño de paz. Y va a decir, yo traigo la paz. Y eso lo vamos a ver en un próximo tema que se llama el primer sello, el caballo blanco. Ahí vamos a hablar de ese líder que se va a presentar como hombre de paz y con un arco sin flechas. Eso lo vamos a tratar en otro tema. Entonces, aquí está diciendo que una vez más puso su corazón como corazón de Dios. Mire eso. Entonces, siguiendo un poquito adelante, ahora entramos a un punto donde dice 2 Tesalonicenses 2:4, se opone y se levanta contra todo lo que es Dios y es objeto de culto. Este versículo hace referencia a eso, mire, Lucas 13:17. Dice, al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿De quién está hablando acá? Está hablando de nuestro amado Jesús. Al decir él estas cosas, se avergonzaban sus adversarios. ¿Quiénes eran sus adversarios? ¿Quiénes eran los opositores, los que se oponían? ¿Quiénes eran los que se levantaban contra él? Los religiosos de aquel tiempo en los cuales este espíritu estaba influenciando, este espíritu del anticristo estaba en ellos haciendo que se levantaran en contra de nuestro Señor Jesús. Y dice que se avergonzaban por la enseñanza que él tenía. Y el pueblo se regocijaba por las cosas que nuestro Señor hacía. Pero esos religiosos eran los maestros de la ley, los fariseos, hipócritas, ¿va? Que el Señor les llamó así. Todos esos que se levantaban en ese tiempo en la religión. Pero el punto es, se opone y se levanta. Cuando la Biblia dice ahí en ese pasaje, se opone y se levanta, entonces está diciendo adversarios. Ese mismo término que se usa en 2 Tesalonicenses 2:4 es el que se está usando aquí, mire, en Lucas 13:17. Adversarios, aquí subrayado en negro. O sea, a él se le oponían, a Jesús, en su ministerio, cuando él vino a predicar a la tierra. A él se le levantaban.
Mire, adversarios. Pero ¿quién era el que estaba detrás de ellos? El que está detrás de todo esto que está sucediendo en la tierra, de toda esta catástrofe que se está viendo. Es ese mismo. ¿Por qué razón? Porque se quiere manifestar. Ese es un ejemplo de los adversarios. Tengo otro ejemplo ahí de ese mismo punto. Primero a Corintios 16:9. Mire cómo dice acá. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios, dice el apóstol San Pablo. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son, aquí podríamos decir, mire, los que se oponen. Muchos son los que se levantan. ¿Se acuerda? Segunda Tesalonicenses 2:4. El que se opone y se levanta contra todo lo que es Dios y es objeto de culto. Es mire, el mismo espíritu A Pablo se le abrían puertas grandes para predicar en las naciones, en los continentes, en las provincias. Y mire, se levantaban adversarios, opositores, enemigos. Pero era este mismo término es el de 2 Tesalonicenses 2 y el que acabamos de tocar de Lucas 13 con nuestro amado Jesús. Adversarios, se oponen, se levantan. Hay una oposición en el transcurrir de los tiempos, desde la antigüedad, desde la ley y los profetas. Por eso tocamos a Ezequiel e Isaías, porque ya ahí se veía cómo ese espíritu estaba trabajando, ¿verdad? En Isaías, que fue el que fue derribado de allá del Edén, capítulo 14, y después en el príncipe de Tiro, que ya estaba ahí también con un corazón de Dios. Dice, estoy sentado en el trono de Dios, decía el príncipe. Mire, y después le dan su sentencia. Y entonces después viene nuestro amado Jesús, y ahí estaban los opositores, influenciados. Y ahora Pablo está en su ministerio, y aquí se le abren puertas, y ahí está la oposición, mire, pero es la misma. Por eso este tema es el que se opone al culto de Dios. Seguimos un poquito adelante. Aquí le quiero mostrar una foto, mire. Y ahí tiene una escritura. Realmente este es un video, pero se lo voy a dejar aquí porque siempre hablando de oposición, ¿verdad? Se lo quería yo pasar aquí, el clip de video. Pero no se me fue posible. Entonces le voy a dejar aquí esta escritura para que usted lo busque. Solo tarda 5 o 6 minutillos nada más. Mire, solo búsquelo así ahí en el YouTube o en Google. Dice, rabinos conmocionados por la señal que anuncia la llegada del Mesías. Así lo puede buscar, ahí en su teléfono o en su tablet. Rabinos conmocionados por la señal que anuncia la llegada del Mesías. Y estos tres, los más ancianos, dice que estos tres, ahí en el video se lo va a aclarar cuando usted lo busque y lo mire. Dice que estos tres, especialmente el de blanco, que aparece acá en esta fotografía, dice que él ya ha tenido pláticas con el Mesías. Él ya ha tenido pláticas con el Mesías. Y estos otros dos ancianos que están aquí de negro, los de barba blanca, juntamente con él. Y ellos son los que están promoviendo todo ese movimiento, pero para mí lo impactante es que dice que ellos ya están dialogando con el Mesías que va a aparecer. Ahora, ¿qué Mesías, qué Cristo es ese, hermanos? El de nosotros no puede ser, ¿sabe por qué? Porque ellos dicen que el Mesías está dialogando con ellos y que ya está en Israel. El de nosotros viene del cielo. El de nosotros viene en el arrebatamiento, en una parucía, en una venida secreta. Entonces, este que ellos dicen no puede ser el de nosotros, porque ese ya está en Israel. Entonces, ¿quién será el que está ahí en Israel y con el que ellos están platicando ya en mesa redonda? Es tremendo, por eso le digo yo, se quiere revelar, se quiere manifestar ya, porque ya está listo. Ya está listo para implantar el nuevo orden mundial. De hecho, ya ha comenzado a implantarse en muchos lugares de la tierra. Pero él ya está listo para querer tomar las riendas del mundo. Y es el único líder, el solo líder que están pidiendo muchos ya en diferentes naciones y países. Entonces, qué tremendo. Ahí está, aquí por eso le puse esta escritura aquí para que lo busque, así ve, y ahí lo va a encontrar. Ahí en YouTube lo puede buscar y se va a dar cuenta que ellos dicen que ya hablaron con él,
que están teniendo pláticas con él. Entonces, esto está más cocido que otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿a qué horas aparece Jesús en las nubes? Es decir, en la avenida secreta, para llevarse su pueblo. Porque ya se quiere manifestar también. Bueno, ahí se lo dejo. Usted lo busca ahí después. Desarrollemos un poquito este pensamiento. Hechos 17:23. Le voy a leer este pasaje porque tengo subrayado aquí santuarios con rojo. Santuarios con rojo. ¿Y sabe qué término es ese? El mismo término de 2 Tesalonicenses 2:4, donde comenzamos, que dice objeto de culto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Objeto de culto. Es decir, quiere decir un santuario. Como nosotros comúnmente le decimos, ¿verdad? Una iglesia. La iglesia, pues, a donde vamos. El templo. Pero mire cómo dice, de ahí le puedo explicar. Porque pasando, dice Pablo el apóstol, y mirando por vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Mire, entonces, pero ¿qué es lo que quiero extraer de aquí? Lo que quiero extraer de aquí, hermano, es que objeto de culto, que ya mencionamos, es el mismo término que se usa aquí cuando se dice santuarios. Y quiero llamar su atención ahí porque esos santuarios, repito, puede ser un templo, puede ser una iglesia. Y entonces, usted sabe que las iglesias, los templos han estado cerrados ya durante más de 2 meses. Y no quieren que se abran. ¿Y por qué no quieren que se abran? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Quién estará detrás de todo eso? Entonces, el que se opone al culto de Dios, el que se opone y se levanta contra todo lo que es objeto de culto. Ahí lo dice 2 Tesalonicenses 2:4. Entonces, es decir, se pueden abrir todos los lugares, se pueden abrir todos los negocios. Ya se abrieron en gran parte de los Estados Unidos, pero no se pueden abrir los templos, que no se pueden abrir las iglesias. Y dice que se abrió una iglesia en Chicago, en Illinois, y dice que le cayeron sanciones fuertes, multas, y que no le permiten que abra, porque si abre, entonces hasta corren el peligro los ministros, los pastores, de ir presos, de ir a la cárcel. Y así en varios estados, no dejan abrir. Pero esta semana hubo una noticia donde el presidente, a favor, y sí que Dios lo pueda usar, a favor de la iglesia evangélica en Estados Unidos, el presidente Trump les dijo a los gobernadores que no fueran a seguir violando los derechos humanos, los derechos de los cristianos evangélicos, porque él iba a intervenir y les iba a poner mano dura. O sea, por una parte pues les advirtió que no siguieran estorbando que las iglesias se abrieran, que los santuarios, las puertas de los templos se abran. Pero la pregunta es, ¿quién se está oponiendo? ¿Quién está influenciando a los gobernadores, a los países? Yo le digo una cosa, yo creo que que está en oculto, que está en tinieblas, para él mejor si no se abren las iglesias ya, que ya no se abran los templos. ¿Por qué razón? Porque él se opone y se levanta a todo lo que es objeto de culto, a todo lo que se llama Dios. Entonces, que no se abran ya, para él mejor si ya no se adora a Dios, para él mejor si ya no se abren los templos, porque él quiere sentarse él en el templo de Dios y quiere ser adorado él, y quiere el culto para él, quiere la adoración, quiere las reverencias para él, ¿verdad? Satanás mismo encarnado en el anticristo. Entonces ese es el conflicto que está ahorita, que las iglesias quieren abrir, pero las autoridades dicen que no dejan, pero sí están abiertos ya los prostíbulos, los clubes nocturnos, restaurantes, centros comerciales, entre otro montón. Sí están abriendo ya sus puertas, pero la iglesia no puede.
Y en el pensamiento de este maligno, mejor si ya no se abre, mejor si ya no se abre. Entonces puede imaginarse, si esto es así ahorita, ¿cómo será cuando Él esté gobernando? Cuando Él esté ya sobre las naciones. Entonces va a ser una situación tremenda, va a ser un caos terrible, ¿verdad? Entonces sigamos un poquito adelante, acá tengo otras citas. Aquí está la cita, mire, 2 Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahí está, mire, ese mismo término culto se usa aquí en Hechos 17:23 para decir santuarios. Eso es para que veamos la referencia que le hace esta palabra culto a lo que son las iglesias, los santuarios, los templos que el apóstol Pablo menciona aquí. Sigamos un poquito adelante. El término ahí de esos 2 versículos es sebasma en la voz griega, que significa culto, santuario, adoración, honra y reverencia. Eso son las acepciones que se usan ahí. Este término sebasma, culto, santuario, adoración, honra y reverencia. Entonces eso es lo que se está oponiendo este ente espiritual de tinieblas. A eso se está oponiendo. Repito, mejor si no se abre ya ningún templo, porque Él lo quiere para Él, que todo el mundo a Él le adore. Usted sabe, Apocalipsis 13 habla de todo esto. Va a ser una estatua, una imagen, va a pedir que se le adore, que se le rinda culto, adoración, pero es Él mismo, es su estatua. Entonces, para Él quiere el culto. Sigamos adelante. Romanos 1:25, hablando de este culto que se tiene que ofrecer a Dios. Entonces mire qué dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, ahí se usa ese término, mire, cuando dices objeto de culto, honrando, subrayado en rojo, pero mire lo que está hablando, y dando culto, mire si no se refiere a eso, y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, mire cómo ha venido influenciando, cómo ha influenciado en nuestros tiempos a los hombres, incluso manipulando iglesias de Dios, que se llegó al punto de una mezcla, se llegó al punto de se metió el engaño, se metió el error, de tal manera que hasta los líderes han sido engañados, han sido contaminados. Mire cómo dice aquí, leo otra vez. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea que primero estaban en la verdad. Pero aquí dice, pero la cambiaron por la mentira. Honrando, esto quiere decir dando culto, dando adoración a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, qué tremendo. Eso se llama contaminación, eso se llama desviación, eso se llama mezcla dentro del pueblo. Y ya no digamos en la humanidad. Pero aquí sí dice que cambiaron la verdad por la mentira. Es que una vez conocieron la verdad, conocieron a Dios, ¿verdad? Porque el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Él es la verdad, pero aquí dice que la cambiaron por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas. Entonces, ¿quién influenció eso? El que se opone al culto de Dios, el que está en tinieblas, en oscuridad, operando. Amén. Enviando emisarios, toda clase de espíritus inmundos, para que la gente cambie la verdad por la mentira. Pero esto se trata de culto. Amén. Y aquí está desviado ya, como podemos ver en Romanos 1:25. Eso es el trabajo que está haciendo. Sigamos con otro verso, porque son varios. Y los que no pueda se los voy a dejar ahí para que los mire, los copie y los estudie usted. Si no podemos terminar. Mateo 15:9. Mire acá. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Quién dijo esto? Nuestro amado Jesús. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué quiere decir? Aquí aparece ese término, mire, honran.
¿Se acuerda? El mismo de 2 Tesalonicenses 2:4, objeto de culto. Es como que dijera, pues en vano me hacen culto, porque enseñan doctrinas y mandamientos de hombres. Estamos parafraseando ahí, ¿va? Ya parafraseando. Pues en vano me honran, en vano me adoran. Podríamos decir, ¿se acuerda que el término sebasma significaba culto, reverencia, santuario, adoración, etcétera? Entonces aquí dice honran. Entonces, en vano el culto, porque están en la doctrina, está enferma y enseñan mandamientos de hombres. Eso es lo que está diciendo aquí nuestro amado Jesús. Y esta es una palabra que el profeta Isaías también dio. Pero Jesús aquí la recordó y diciendo esto. Entonces, qué tremendo, porque vemos que la influencia de ese espíritu malo, vemos que la influencia del enemigo operaba fuertemente en los días también en que Jesús ministró la palabra en la tierra. Y ahí estaba la oposición. Y ahí estaba el que se levanta en contra de todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Y aquí, con el más grande de los maestros, olvídese, Dios mismo, y se le levantaban, mire, se le levantaban los religiosos. Detrás de ellos, ¿quién estaba? Bueno, Hechos 18, 2 y 13. Un verso más para reforzar ahí, digamos, este pensamiento que estamos desarrollando y estamos llevando. Dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron, mire, se levantaron de común acuerdo contra Pablo, mire, contra Pablo, y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Mira qué tremendo. Aquí está otra vez el término, mire, que se levantan contra todo lo que es culto a Dios, todo lo que se llama Dios. Aquí, en donde está subrayado con rojo, dice honrar. Entonces se le levantaron a Pablo, vinieron en contra de Pablo, llevándolo ante los tribunales. Y mire, ¿hasta qué punto? Acusándolo de que él le enseñaba a los hombres a irrespetar la ley. Y acuérdese que Pablo predicaba un evangelio de gracia, como nosotros. Lo hacemos y debemos hacerlo. Y la ley, los de la ley se le levantaron, acusándolo de que él estaba persuadiendo a los hombres. O sea, en otras palabras, lo acusaban de que él enseñaba herejías, que él enseñaba una mala doctrina, ¿verdad? Falsa, y que torcía los caminos. Y eso es lo que estaban acusándolo ahí. Y dice que porque lo de ellos era la ley, ¿verdad? Pero lo tremendo es que ellos no se daban cuenta quién estaba detrás de todo eso, porque no aceptaban el evangelio de la gracia, porque ellos estaban bajo la ley. Entonces nuestro Señor Jesucristo trajo la gracia, dice la palabra, un nuevo pacto con mejores promesas. Y eso es lo que Pablo predicaba. Pero aquí vemos que se levantaban, habían opositores, habían adversarios, se levantaban en contra de la sana doctrina. Mire qué tremendo. Entonces ahí estaba la pelea, ahí estaba la pugna, ¿verdad? El enemigo en contra de que se le hiciera culto, de que se le enseñara a los hombres a honrar a Dios y hacerle un culto al Dios verdadero. Y se oponía. ¿Y por qué? Porque el punto es, y lo leímos todo en el marco referencial, Él quiere ser Dios. Siempre ha querido ser Dios. Siempre ha querido la adoración para Él. Siempre ha querido que a Él se le adore. Siempre ha querido que a Él se le rinda el culto. Entonces eso viene, hermanos. Eso viene y tenemos que estar alertas y despiertos, porque eso es lo que quiere y eso es lo que quiere traer sobre el mundo entero. Vamos a ver, Hechos 19, 27. Voy a leer acá y después explicamos un poquito. Dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Aquí en contraparte, aquí en un culto falso, mire,
Se habla de ese mismo término, ahí donde está subrayado con azul y dice venera, es el mismo término, adorar, el santuario, la reverencia, etc. Pero aquí se está hablando de que se le daba ese culto a la gran diosa Diana, la gran diosa Diana de los Efesios. Y entonces se le levantan otra vez la gente a Pablo ahí, acusándolo y queriendo matarlo, queriendo llevarlo a los tribunales preso, diciendo ellos que tenían un negocio y que se les iba a venir abajo. Yo estoy parafraseando lo que aquí está en el versículo. Y que iban a perder sus ganancias, y entonces porque era que estaba hablando contra el culto de la diosa Diana, ¿verdad? Y entonces dice que toda Asia la veneraba y el mundo entero la adoraba también, la veneraba. Entonces ahí es al contrario, pero se trata siempre de un culto, ¿sí? De un culto. Entonces de eso estamos hablando, pero este es al contrario. Pero este verso se lo puse aquí, se lo muestro porque para enseñarle y decirle, mire, el enemigo siempre ha querido el culto para él. Aquí se le daba el culto a la gran diosa Diana, que es de las tinieblas, ¿verdad? Y entonces se levantó una turba ahí contra de Pablo, ¿verdad? Se levantó ahí un montón de la oposición. Y para que no sacaran de la ignorancia a la gente y la gente le ofreciera culto al Dios verdadero. Bueno, es el mismo espíritu, es el que está ahí oponiéndose, ¿verdad? Entonces, ya casi que estamos cerrando la reflexión. Sí, aquí tengo más versos, pero mire que yo aquí tengo 3. Tengo Romanos 12:1, Colosenses 2:18, Hebreos 9:1, y tengo otros ahí, pero por ejemplo, Romanos 12:1 dice, así que hermanos, hablando del culto, al que el enemigo se levanta, el anticristo se opone. Segunda Tesalonicenses 2:4, ¿se acuerda? Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero a esto que Dios ha pedido, ¿quién cree usted que se opone? ¿Por qué tienen las iglesias 2 meses de estar cerradas? Más de 2 meses. ¿Por qué los santuarios no permite que se abran? ¿Por qué no quieren dejarlo abrir? Por eso le decía, si por ellos fuera, que todo este año no se abran las iglesias. Si por el anticristo fuera, que ya no se abran. Él las odia. Él odia el nombre de nuestro Señor Jesucristo y odia la escritura, la palabra de Dios. Entonces, si por él fuera, él se opone hasta olvídese. Y eso es lo que dice Romanos 12. ¿Qué culto se le debe ofrecer a Dios? Pero hay oposición. Ese es el que se opone al culto de Dios. Está Colosenses 2:18 que dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal. Ese es otro que hay que explicar, pero está hablando del culto. Hebreos 9:1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y su santuario terrenal. Mire, aquí tenemos que hablar también del santuario, del culto, y que aquí habla del primer pacto, pero nosotros estamos ahora en un nuevo pacto. Entonces todo eso hay que explicarlo. Aquí tengo otros 2, mire. Hebreos 9:6. Solo leo, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Mire todo lo que lleva el culto. Culto que se le daba a Dios, culto que se le debe dar a Dios. Pero hay quien se levanta y se opone. Ese es otro que se lo voy a dejar ahí para que lo pueda analizar usted también, ¿verdad? Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, a la práctica al que practica ese culto. Este es otro también. Pero quiero cerrar la reflexión porque creo que es tiempo ya. Y ahí le dejo esos versículos para que usted los pueda chequear y los analice un poquito ahí, su mente entre en ejercicio espiritual, ¿verdad? Y sea edificado por la palabra y por el Espíritu Santo. El que se opone al culto de Dios, ¿quién es? Ya lo dijimos cuando empezamos. El hombre de pecado, el hijo de perdición, que se levanta en contra de todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Ese es el anticristo. Y que viene
y que se quiere manifestar. Le recomiendo mucho que busque el video ese que le puse ahí y que lo oiga, porque claramente ahí explican bien cómo están las pláticas con este hombre que está en oculto, en secreto, que no ha salido a la luz, pero ellos ya están platicando, ya están conversando con él, ya están los diálogos con Israel. Entonces se lo recomiendo, que lo busque. Solo le dejé ahí esa descripción para que usted se pueda desengañar y vea que no le estamos mintiendo, pues, respecto de esto. Ahí están las señales, ahí está todo, ¿verdad? Y esto de esta pandemia, de este coronavirus, hermanos y amigos, esto no es más que una cortina de humo, solo para establecer el nuevo orden mundial y para fraguar todo lo que están haciendo, para que pueda venir el control total y prepararle todo el escenario a este que se quiere manifestar. Hacemos una palabra de oración y lo bendecimos y nos despedimos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por tu sabiduría, tu entendimiento. Te pedimos que el Espíritu Santo implante la palabra en los corazones, en los pensamientos, en las mentes, Señor. Bendice a tu pueblo, guarda tu iglesia, guarda las familias, guarda los hermanos, y que en medio de toda esta situación, que esto no traiga un efecto como al mundo le está trayendo, que la gente se está deprimiendo, la gente se está entristeciendo, la gente se está desconectando de todo lo que es Dios y tu palabra, porque están preocupados, están desesperados por la alimentación, por la economía, y eso es lo que está aprovechando este ente espiritual maligno para que el pueblo no esté preparado y no esté velando para el día y la hora. Te pedimos, Señor, que nos libres de eso y que nos guardes en nuestras casas, en nuestros hogares, de toda enfermedad, de todo virus, de todo virus de miedo, que es lo que más anda imperando en la tierra, y que eso está enfermando a la gente. En el nombre poderoso de Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, nos cubrimos con tu sangre y con la armadura de Dios descrita en Efesios 6, y desautorizamos, Señor, todo espíritu de enfermedad y de miedo en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos ese demonio, Señor, con autoridad que tú nos has dado y con la espada de dos filos que es tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, tu fidelidad grande. Muchas gracias, Señor. Guarda a tus hijos. Gloria a Dios. Amén y amén. Bien, hermanos, Dios me los bendiga. Será hasta la próxima. Y entonces, hasta pronto. Dios me los guarde mucho. Amén.